¿Me avisan? Ok. Padre Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Primero, que todo, me van a disculpar, estoy un poquito afónico, así que porque vengo de hablar en estos días, de visitar varios estados aquí en México y pues en las noches he tenido que predicar y todo predicador pentecostal se emociona. Entonces cuando uno se emociona, pues grita, ¿no? Y luego uno queda un poco afónico. Quiero compartir en esta mañana un tema que tiene que ver con lo que hemos llamado la pentecostalidad de la iglesia. A partir de Pentecostés es que hablamos de la pentecostalidad. Y el pastor me pidió, a quien agradezco la invitación, que hablara sobre cómo vivir la pentecostalidad en la vida cotidiana, ¿sí? Cómo vivir la pentecostalidad en el diario vivir. Una cosa es conocer de Pentecostés, la otra es vivir el Pentecostés. Y como pentecostales nosotros siempre intentamos vivir Pentecostés, reproducir la experiencia original de Pentecostés. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y para ello vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos como una continuación del Evangelio de Lucas. Entonces el mismo Lucas que está narrando la experiencia del Pentecostés. Y dice así a partir del versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, se refiere a la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y bien, en esta mañana, a partir de este texto, este pasaje de la narración de Lucas, es que vamos a hablar de la pentecostalidad. Pentecostalidad es una palabra bíblica, bueno, bíblica no, teológica, en la que a partir de Pentecostés, la experiencia que tienen los cristianos en el mundo, que reviven cada vez la experiencia del Pentecostés, nosotros le hemos llamado pentecostalidad. Así que voy a referirme primero al concepto pentecostalidad para luego ver cómo vamos a vivir esa pentecostalidad. En cuanto al concepto, uno puede preguntarse, ¿y qué es eso de pentecostalidad? Es una derivación de la palabra Pentecostés. Así como católico se deriva luego en catolicidad, o la unidad, uno puede hablar de la unicidad, la unidad, el ser uno, habla uno de unidad. La iglesia tiene varias marcas, entre ellas la unidad, la santidad, la apostolicidad, la catolicidad, y también una más que nosotros quisiéramos considerar, que es la pentecostalidad. Y les voy a explicar en ese sentido a qué nos referimos con la pentecostalidad. Primero, hay que señalar, hay que recordar que Pentecostés viene a ser como la culminación de la fiesta de la Pascua. La Pascua judía habla de la pasión y del sufrimiento de los judíos, pero sobre todo de la manera como Dios liberó al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto
y mandó 10 plagas para que Faraón dejase salir. Y ellos entonces celebran la Pascua como la fiesta de liberación, cómo es que Dios los ha liberado. Y Jesús, cuando viene a cumplir su ministerio, Él celebra la Pascua antes, ha celebrado 2 o 3 Pascuas, y por eso se sabe que Jesús ha vivido su ministerio durante 2 años y medio, porque fueron 3 Pascuas. O sea, no fueron exactamente 3 años, sino más o menos 2 años y medio, si sumamos las 3 Pascuas que vivió Jesús. La fiesta de la Pascua para los judíos era celebrada comiendo pan sin levadura, hierbas amargas y un cordero asado. Entonces Jesús, antes de morir, comió la Pascua con sus discípulos. Y él viene a ser prácticamente la representación del cordero pascual. Las hierbas amargas representan en su ministerio el sufrimiento, el dolor. El pan sin levadura representa la pureza y la santidad de Cristo. Entonces, la Pascua termina luego con una fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua había que celebrar la fiesta del Pentecostés, que es una fiesta de las primicias. La gente traía en el Antiguo Testamento el fruto de las cosechas y celebraban alegremente y entregaban a Dios las primicias o los frutos primeros de su cosecha. Cuando Jesús murió, Él señaló que tenían que esperar a sus discípulos antes que muera. Les dijo: quédense en Jerusalén y esperen el cumplimiento, la promesa de mi Padre. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo el mundo sabe eso y recuerda Hechos 1:8, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaron: ¿y vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Él le dijo: a ustedes no les toca saber ni el tiempo ni el kairos, dice en el original bíblico, ¿no? Ni el tiempo ni el momento que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es entonces, Pentecostés viene a ser la culminación de la Pascua judía, es decir, la celebración. Y entonces el día 50 ellos estaban esperando, tranquilos, sentados, que se cumpliera la promesa del Padre de la cual Jesús les había hablado. La relación entonces está entre Pascua y Pentecostés. La pentecostalidad viene a ser la experiencia universal que tienen los cristianos con esa primera experiencia de Pentecostés. Pentecostés viene a ser la experiencia primordial, base, fundante, pero todos los que después vienen de Pentecostés viven esa experiencia o reviven la experiencia, diríamos que están viviendo la pentecostalidad. Es un concepto que hemos creado prácticamente para referirnos a esa experiencia universal. Hay una diferencia entre pentecostalidad y pentecostalismo. Nosotros pertenecemos a iglesias pentecostales, algunos. Otros no pertenecen a iglesias pentecostales. Pero aquellos que viven o reproducen nuevamente la experiencia de Pentecostés, porque se repite a lo largo de la historia, diríamos que están viviendo la pentecostalidad. Ojalá se entienda este concepto. Y hay una diferencia entonces entre pentecostalismos y pentecostalidad. Nosotros vivimos a nuestra manera pentecostal la pentecostalidad. Pero como ustedes saben, ahora en el mundo hay muchos avivamientos. Y entre esos avivamientos está el avivamiento, la renovación católica, por ejemplo. Toda la experiencia carismática católica. ¿Qué es? Es también una pentecostalidad. Pero no solamente los católicos, también algunas iglesias a las cuales se suele llamar iglesias históricas o más bien iglesias reformadas, directamente ligadas a la reforma protestante, llámense presbiterianos, llámense iglesias reformadas, llámense luteranos, calvinistas, etc. Estas iglesias también viven
a su manera la pentecostalidad. Porque toda la iglesia de Cristo vive la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. No es una potestad, no es una exclusividad de los pentecostales. Estamos primero aclarando un poco el concepto, a qué nos referimos cuando hablamos de pentecostalidad. Entonces, pentecostal es aquel que vive y reproduce la experiencia de Pentecostés. Y tiene la voluntad de llamarse a sí mismo pentecostal. Pero el resto de la familia cristiana mundial no necesariamente se identifica como pentecostal, pero sí vive la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo llamar a esa experiencia universal de toda la iglesia cristiana mundial? Le llamamos pentecostalidad. Pentecostés está relacionado con el Sinaí. En el monte del Sinaí, cuando los judíos, los hebreos, salieron por mano fuerte, liberados por el Señor a través de Moisés, al tercer mes después de haber salido de Egipto, el Señor los reunió en el Sinaí y les entregó la ley, la Torá. Ahí están los 10 mandamientos, por ejemplo, Éxodo capítulo 20. Al tercer mes se reunieron en el Sinaí. Y entonces Dios le dice a Moisés, reúneme al pueblo porque en 3 días me voy a manifestar. Y efectivamente le dijo que se bañen, que se purifiquen, porque Dios habría de entregar su palabra, los mandamientos. Al tercer día entonces hubo una manifestación gloriosa del Padre y Él se manifestó. Y allí comienza lo que llamaríamos la promesa del Padre, la promesa de manifestarse. Y es a esa promesa que Jesús se refiere cuando dice yo les voy a enviar la promesa del Padre. ¿Qué es esa promesa? La manifestación gloriosa del Padre. Por lo tanto, Pentecostés, diríamos así en el Nuevo Testamento, viene a ser como el nuevo Sinaí. ¿Por qué? Porque allí Jesús se presenta en espíritu y Él que es el Logos, la palabra de Dios por excelencia, se hace carne, viene a la iglesia para quedarse en espíritu definitivamente. Y entonces decimos, Pentecostés es el nuevo Sinaí. Una palabra técnica para eso podría ser el Deutero Sinaí. Pero Pentecostés es también el antitipo, lo contrario de Babel. Porque en Babel Dios confundió las lenguas, pero en Pentecostés todas las naciones simbólicamente representadas que estaban bajo el cielo allí el día de Pentecostés se unieron en una sola lengua. ¿Cuál? En la lengua del Espíritu. Es a través del Espíritu Santo de Dios que los galileos, discípulos de Jesús, pueden hablar, comunicar las maravillas de Dios. Y la gente, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Frigia, etcétera, todos los que estaban allí reunidos el día de Pentecostés, que habían venido, eran judíos y prosélitos, que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés, les oían cada uno hablar en su propio idioma. De modo que allí es como el antitipo o lo contrario a Babel. Es la reunión de todas las naciones con una sola palabra. Es decir, el Espíritu Santo produciendo un milagro de locución y también de audición para que la gente pueda no solamente escuchar el Evangelio como nosotros lo entendemos así verbalmente, sino que puedan ver las maravillas de Dios. Porque si han notado, el texto bíblico no dice que predicaban el Evangelio, dice comunicaban las maravillas de Dios. Y esas maravillas hacen alusión al Sinaí y todas las maravillas, la forma como Dios de manera maravillosa se ha presentado siempre en el Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando hablaban de Cristo, algo más que simplemente palabras ocurría ahí. Estaban viviendo y sintiendo la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios, milagros, sanidades y una serie de señales. El día de Pentecostés estaban ellos viviendo. Eso significa que comunicaban las maravillas de Dios.
Para los pentecostales, Pentecostés viene a ser como el libro de cabecera. Nosotros nos basamos como pentecostales, como cristianos en realidad, en el libro de Pentecostés. Tanto así que Pentecostés casi estructura nuestra manera de pensar, o estamos estructurados por la dinámica de la vivencia de Pentecostés. En la medida en que somos pentecostales, o lo somos porque reproducimos casi la misma experiencia que vivieron el día de Pentecostés, los cristianos en el siglo primero. Entonces vamos a contestar la pregunta: ¿qué significa vivir la pentecostalidad en la vida cotidiana? La primera cosa que yo diría que se trata de una celebración. ¿Y celebración por qué? Porque los creyentes celebramos la Pascua, el padecimiento, los sufrimientos de Cristo, pero luego celebramos junto con la Pascua Pentecostés, que significa la celebración de la resurrección. Pentecostés no es otra cosa que Cristo resucitado presente en la iglesia. De modo que vivir la pentecostalidad es celebrar tanto la Pascua, la muerte, como la resurrección de Jesucristo. Teológicamente hablando, diríamos que por ahí pasa el sentido de la pentecostalidad. Es la experiencia o la celebración de haber salido de Egipto. Para nosotros significaría la experiencia de haber sido librados del pecado y de la muerte, de haber salido del mundo, de la vida mundana, de la vida cotidiana, de esa vida que se pierde, una vida de perdición, para pasar a una vida nueva, una vida de santidad, una vida regenerada, una vida de salvación. Entonces, para nosotros pentecostales, vivir la pentecostalidad implica celebración de la vida nueva. Celebración del paso de la vida de Egipto, simbólicamente, a Canaán, es decir, a la nueva tierra, a la nueva vida. El paso a una vida nueva, en primer lugar. En segundo lugar, significa celebrar la presencia de Jesús resucitado. El vivir permanentemente la vida en el Espíritu. Nosotros no solamente hablamos en lenguas, sino que tenemos como pentecostales que reproducir toda la experiencia del Pentecostés. Y Pentecostés no se reduce únicamente al hablar en lenguas. Muchos han querido ver ese aspecto característico de los pentecostales, pero hay mucho más que simplemente hablar en lenguas. Hay un empoderamiento, es decir, el poder de Dios que viene de lo alto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, algo pasa en la vida de los cristianos, que de la timidez pasan a una vida más bien así de autoridad. Pueden hablar, como dice la Escritura, y predicaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, hay una fuerza especial, una fuerza que viene de Dios, que transforma la vida, que da autoridad, diríamos que empodera. Y los discípulos, que eran nadie considerados por los fariseos y los saduceos o las autoridades, se quedaban admirados porque decían: estos que son del vulgo, ¿cómo es que hablan con esa autoridad? ¿Qué poder tienen, no? Y es eso lo que pasa justamente en Pentecostés. Vivir la pentecostalidad implica entonces, en segundo lugar, estar empoderado, recibir un poder para testificar acerca de Cristo, recibir poder para anunciar el Evangelio, recibir poder para salir y arrancarse del suelo donde uno vive e ir a las naciones, salir de su hábitat para ir a otros lugares y predicar la palabra. En tercer lugar, diría que vivir la pentecostalidad es celebrar la entrega de la palabra de Dios, la recepción de la palabra de Dios. En Pentecostés, Jesús fue reconocido Señor y Cristo. Y eso significa que fue reconocido como el Yahvé del Antiguo Testamento. El día de Pentecostés es como la entronación máxima de Cristo. Es la palabra de Dios. La Escritura viene después, las Sagradas Escrituras. Pero en principio Jesús es el Logos, es la palabra. Y es otra vez entonces lo que pasó en el Sinaí. Si allá se dio la ley,
escrita en tablas de piedra. Ahora en Pentecostés se nos está entregando la palabra, pero escrita en nuestros corazones. Es la palabra de Dios presente en la iglesia. En segundo lugar, diríamos así como gran parte, si hablamos que de Pentecostés y vivir la pentecostalidad, no solamente hablamos en el sentido de que es una celebración, de hecho es una fiesta, pero más que una fiesta implica también fidelidad, fe. ¿En qué sentido? Diríamos que en cuarto lugar, vivir la pentecostalidad es dar continuidad a la doctrina de los apóstoles. Es continuar y seguir la tradición apostólica. Y para esto valdría la pena recordar lo que fue la iglesia, cómo era la iglesia, cuáles eran las marcas de una iglesia en la época de los apóstoles. La iglesia se consideraba, por lo menos los padres de la iglesia, todos los que vinieron después de los apóstoles, los maestros de la iglesia, se llaman padres de la iglesia. Y vivieron durante el segundo siglo y el tercer siglo, o comienzo del tercer siglo. Los padres de la iglesia tuvieron que llegar a decir que hay una iglesia cristiana cuando reúne por lo menos 4 requisitos. Uno de ellos es la unidad. No hay iglesia sin unidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es una. No hay 2 iglesias de Cristo. La iglesia es una sola a nivel mundial. No hay 2 iglesias. Si lo ve bien, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, aquí o en la China o en Europa o donde quiera, en el África o el Asia, donde hay cristianos, son miembros y partes de la una y única iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que ser una. Una de las marcas de la iglesia es la unidad. Y usted me dirá, sí, pero estamos divididos. En el mundo entero el cristianismo está dividido en 3 grandes partes. El catolicismo romano, el protestantismo con todas sus variantes, incluido pentecostalismo, y los ortodoxos, rusos, coptos, griegos, etc. La iglesia ortodoxa, la iglesia protestante y la iglesia católica. Las 3 grandes ramas del cristianismo mundial. Pero esa iglesia tiene que tener como marca la unidad. Aunque todavía no somos unos, por lo menos debemos ser solícitos, como decía el apóstol Pablo, en guardar la unidad en el espíritu. ¿Me está entendiendo lo que digo? Unidad, una de las primeras marcas. La otra marca de la iglesia es la santidad. No puede haber una iglesia de Cristo si no es en santidad. Pero la palabra santidad, kadosh o hagios, esa palabra santidad habla de elección. La santidad es aquella obra de Dios, de habernos elegido dentro de muchos millones. Dios ha elegido, ha separado un pueblo para sí. Y esa elección es la santidad. Antes que la moralidad de la santidad, tiene que ver con el llamamiento divino. Entonces la iglesia es el conjunto, es la comunidad de los santos. La sanctorum communio, se decía desde la antigüedad. La iglesia tiene que ser santa. Entonces, en segundo lugar, la segunda característica de la iglesia es santidad. La tercera característica de la iglesia es la catolicidad. Viene de 2 palabras griegas también, katajolos, que significa lo universal o según la totalidad. Todos los cristianos alrededor del mundo formamos parte de la gran iglesia universal. Católico no necesariamente está asociado a una iglesia que se llama católica romana. Todos somos católicos, aun siendo protestantes, siendo ortodoxos, y cualquiera que sigue a Cristo en el mundo entero es parte de la iglesia universal de Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? En ese sentido se usa la palabra catolicidad, en el sentido de universalidad de la iglesia. Y la cuarta característica o nota o propiedad de la iglesia es la apostolicidad. Porque la iglesia es apostólica, toda iglesia cristiana. Se llame o no se llame, la iglesia es apostólica. Porque está basada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque continúa
y prolonga la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que hemos leído, justamente el pasaje que hemos leído. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es lo apostólico de la iglesia? Es esa dinámica de la iglesia de no quedarse en un lugar, sino de ser enviada a las naciones para hacer de las naciones, para que las naciones se vuelvan discípulos o discípulas de Jesucristo. Esa es la apostolicidad de la iglesia. La iglesia primero se forma como discípulo de Cristo, pero luego cuando es enviada se vuelve apóstol de Jesucristo. Y entonces, revisando esos 4 conceptos antiguos de la historia antigua de la iglesia, a mí se me hacía que faltaba un concepto. La iglesia, las características de la iglesia son, repito, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. ¿Y qué es de la dinámica del Espíritu? Ahí es donde nosotros creemos que debería hablarse de una quinta nota de la iglesia, que es la pentecostalidad de la iglesia. La iglesia no solo es una, no solo es santa, no solo es católica, no solo es apostólica. La iglesia tiene que ser, lo es de hecho, pentecostal. No en el sentido denominacional, sino en el sentido bíblico, escritural, de la experiencia de Pentecostés. En ese sentido, hay que hablar de la pentecostalidad de la iglesia. Bien, dicho esto, ahora vamos entonces concretamente, ¿qué significa vivir la pentecostalidad en la historia? Yo voy a señalar por lo menos unos 10 puntos de lo que implica vivir la pentecostalidad. Diríamos, resumiendo esos 10 puntos que voy a mencionar, vivir la pentecostalidad es imprimir un estilo de vida moldeado por la experiencia primordial de Pentecostés. ¿Y cómo se vive eso? Primero dice la Escritura que el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Unánime significa que tenían un mismo sentir. Todos no hacían otra cosa que esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual había hablado Jesús. Entonces, una de las cosas que implicaría para nosotros vivir la pentecostalidad sería la unanimidad. Y no es tan fácil conseguir la unanimidad, es decir, ser de un mismo sentir, ser de un mismo conocimiento de Dios. Y eso hace falta, pero es un reto y un desafío vivir esa armonía. Es lindo, es maravilloso vivir la armonía en la fe. Estar unánimes juntos. Como dice el texto del Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Unanimidad, armonía, coinonía, compañerismo, comunidad. Es una de las cosas que necesitamos para vivir la pentecostalidad. O dicho de otra manera, la vida de la pentecostalidad tiene que reflejarse en una vida de unanimidad, de un mismo sentir y de una misma, una misma creencia, una misma vocación, una misma fe. En segundo lugar, vivir la pentecostalidad implica estar empoderados, llenos y ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Pentecostalidad, sinónimo de poder. Ese poder que nos da la fuerza extraordinaria para no solamente salir a las naciones, sino para poder hablar el lenguaje del otro o para ponerle el mensaje del Evangelio, las maravillas de Dios en el lenguaje que el otro puede entender. El milagro de Pentecostés no está en la lengua propiamente, sino en las lenguas extrañas o las nuevas lenguas. El milagro de Pentecostés es la superación de las barreras. Una de las primeras barreras culturales que impide que uno llegue al otro es el idioma. Desde Babel sufrimos esa dispersión. En el mundo hablamos distintos idiomas y no podemos hablar un solo idioma. Pero esa variedad, esa diversidad, esas diferencias idiomáticas son un impedimento a la hora de predicar el Evangelio. Pero el milagro de Pentecostés está en el hecho de que el Espíritu Santo de Dios
produce un milagro de locución y de audición para que uno pueda comunicar en el lenguaje del otro el mensaje del evangelio. Empoderamiento, llenura y unción del Espíritu para poder vencer las barreras culturales. La primera barrera de la cultura es el idioma. Y cuando digo idioma, digo también lenguaje. Y cuando digo lenguaje, hay que pensar en los distintos lenguajes que hay. Para ponerles un ejemplo, los jóvenes de hoy, los muchachos de hoy, hablan el mismo español que nosotros, pero sus lenguajes son diferentes. Han visto el lenguaje de las redes sociales, han visto el lenguaje del Facebook, cómo usan las palabras como cada uno quiere. Hay un lenguaje especial. Los niños tienen su propio lenguaje. Los jóvenes tienen su propio lenguaje. Los adultos tienen su propio lenguaje. Los evangélicos, los religiosos tienen su propio lenguaje. Los políticos tienen su lenguaje. Es decir, hay múltiples lenguajes. Y la idea es llegar a cada uno hablando su propio lenguaje. Llegar con el evangelio para que desde su propio idioma, desde su propio lenguaje, las nuevas generaciones puedan entender el mensaje del evangelio. Para eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Para eso es ese empoderamiento en el Espíritu. En tercer lugar, tomando ejemplo de los discípulos que fueron apóstoles, ellos fueron comunicadores. Por esencia eran comunicadores. Comunicaban las maravillas de Dios. Desde el pueblo, en el pueblo, donde quiera que iban, comunicaban el evangelio. Entonces, vivir la pentecostalidad implica convertirse en un comunicador. Y comunicar es todo un proceso, un proceso complejo. Es primero escuchar al otro, conocer la cultura del otro, el lenguaje del otro, para poder entonces, desde ese lenguaje, desde esas mediaciones, poder compartir el mensaje del evangelio. No voy a hablar de todo lo que es la teoría de las comunicaciones, no es el tema, pero sí tenemos que ser comunicadores del evangelio. ¿Y qué vamos a comunicar? Más que palabras, tenemos que comunicar reino de Dios. Más que palabras, ¿qué vamos a comunicar? Señales, milagros, lo sobrenatural, diríamos en una palabra, las maravillas de Dios. Eso es lo que tenemos que comunicar. Cuando yo le hable el evangelio al otro, si el otro está enfermo, implica que yo puedo, al hablarle el evangelio, puedo también orar por su sanidad. Si encuentro una persona que no puede entender el evangelio porque demonios habitan en él, puedo liberarlo en el nombre de Jesús. Eso es comunicar las maravillas de Dios. Eso es comunicar en esencia. Pero vemos también a la luz del libro de los Hechos que los discípulos eran solidarios con los más pobres, solidarios con los necesitados. Dice que ellos en aquellos días no había pobres entre ellos, porque los que tenían más vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y por eso no habían pobres, porque los apóstoles distribuían entre todos para que supliendo las necesidades de ellos. Había lo que llamamos una solidaridad. No solamente esa solidaridad mecánica, automática. Y cuando uno habla de solidaridad mecánica, uno tiene que pensar en, por ejemplo, ¿qué pasa si el hijo de una familia está siendo amenazado por otro, le van a pegar? El padre o la madre inmediatamente corre a defender. No lo piensa dos veces. Es una solidaridad inmediata. Llamamos solidaridad mecánica, automática. Pero hay otro tipo de solidaridad que se podría llamar solidaridad orgánica. Esa solidaridad orgánica es cuando nosotros nos organizamos para ayudar a los que pasan necesidad. Por ejemplo, para la ayuda del terremoto en México hace poco. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia? Organizar las ayudas, recoger ayudas, y luego transportar esa ayuda, llevar a México la ayuda, al DF, para repartir de manera organizada, con todo, en medio de toda esa gran organización de distribución de las ayudas. Eso ya es una solidaridad orgánica. Naturalmente estamos citando a Durkheim, que es uno de los sociólogos que habló de esa
esos dos tipos de solidaridad. Hay otros tipos de solidaridad. Pero lo que yo veo en el libro de los Hechos es que los apóstoles, por la llenura del Espíritu, por vivir la pentecostalidad, les llevó a ser solidarios. Es decir, un pentecostal no puede quedarse impávido, callado, sin hacer nada cuando ve a alguien que sufre, cuando ve a alguien que está en necesidad. Ser pentecostal implica ayudar, ser solidario con los que necesitan. Y veo también en el libro de Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban bien relacionados con el pueblo y tenían el favor del pueblo. Eso nos debe llamar la atención a nosotros, los cristianos evangélicos. La pregunta es, ¿cómo nos ve la sociedad en este tiempo? ¿Nos ve como gente antisocial? ¿Nos mira como tipos raros? Mira hoy cómo se visten esos medio raros. ¿Qué harán todo el día en el templo? Mira, llevan un libro negro ahí, su Biblia. Ahora que muchos ya no traen Biblia, ¿no? Ahora con los celulares ya. Pero nos ven como gente que cuando se convierte a Cristo se desliga de la vida comunitaria, se desliga de la vida social. Entonces nos ven como gente antisocial. Los apóstoles, después de vivir Pentecostés, era gente del pueblo y tenían el favor del pueblo. ¿Qué significa? Que cayeron en gracia con el pueblo, que se relacionaban con la gente, que la gente podía ver en ellos no solo cristianos, seguidores de Cristo, y no solo gente espiritual, sino que veían gente solidaria con los más necesitados. Y eso le cayó muy bien al pueblo. Hoy nosotros, aquí en México o donde quiera que estuviéramos, los cristianos tenemos que estar en buenas relaciones con nuestra comunidad. No con el pecado, pero sí con los pecadores. No tenemos que seguir las condiciones de este mundo, de esta sociedad, pero sí debemos estar en paz con todos los hombres, como recomienda el apóstol Pablo. Un buen relacionamiento con el pueblo. En sexto lugar, los apóstoles eran portadores de sanidad y de milagros extraordinarios. En el libro de los Hechos se dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de los apóstoles. Tanto así que habían enfermos en otros lugares, ellos se quitaban los delantales, que era como una tela que se ponían para evitar que el sudor les caiga, se sacaban los delantales y le entregaban para que lo lleven y pongan a los enfermos. Y los enfermos eran sanados porque de los hombres, que los santos hombres de Dios, sale la virtud de sanidad. ¿Se acuerdan de Jesús cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús? Jesús dijo, virtud salió de mí. Es que el creyente que vive en santidad, de él sale la virtud. Por eso los apóstoles mandaban sus delantales, para que de la virtud que salía de ellos, los enfermos puedan ser sanados. Vivir la pentecostalidad en la vida cotidiana es ser un portador de salud, ser un portador de sanidad. Es llevar la paz, pero llevar también la salud a la gente que no lo tiene. Llevar salud en términos concretos puede empezar solo con escuchar a la gente. Solo escuchándole, porque hay gente que no tiene con quién hablar, no tiene con quién desahogarse. Pero si tú solo le permites que se desahogue, le estás llevando salud. Y más todavía si tú le puedes dar una palabra de paz, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, entonces tú vas a ser un portador de salud. Un abrazo a un anciano o a una anciana que ya ni sus hijos le abrazan, eso puede ser terapéutico, eso puede ser sanador, abrazar a alguien. ¿Usted me entiende lo que digo? Portadores de sanidad. En séptimo lugar, vivir la pentecostalidad y ser un pentecostal es ser un anunciador del nombre de Jesús. Alguien que lleva el nombre de Jesús. Alguien que todo lo que hace lo hace en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan cuando el cojo de la puerta que se llamaba la Hermosa del templo estaba pidiéndole a los apóstoles una propina, una limosna? ¿Qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y luego se formó todo un alboroto y le llamaron las autoridades a los apóstoles para preguntarle, ¿en qué nombre? En otras palabras, ¿con qué autoridad? Y ellos dijeron, lo hemos hecho en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Vivir la pentecostalidad es ser un anunciador, un portador del nombre de Jesús. Ya les contaré después por qué estoy viviendo esta experiencia hermosa con la iglesia apostólica, precisamente por ser portador del nombre glorioso de Jesús. Llevar el nombre de Jesús, anunciar su nombre, es anunciar la salvación, es predicar el reino de Dios, es mostrar con nuestra vida a Jesús, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es llevar el nombre de Jesús, es continuar la obra de Jesús, es hacer todo lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Y todo lo que se haga en el nombre de Jesús es realizado. Puede vencer, romper cualquier barrera, cualquier oposición, si se hace en el nombre de Jesús. La solidaridad orgánica o mecánica, el anunciar el evangelio, el dar testimonio público ante la vecindad, todo en el nombre de Jesús. En octavo lugar, ser un pentecostal, vivir la pentecostalidad, es ser un evangelizador, ser un misionero. Ustedes han visto que los apóstoles, hasta el capítulo 6, 7, todavía están en Jerusalén. Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ahí siguieron, recibieron el poder y se quedaron. Pero Dios permitió que Saulo, que estaba asolando a la iglesia, levantara una persecución y muchas otras persecuciones para que salgan. Y fueron esparcidos. Y los que fueron esparcidos fueron llevando la palabra de Dios. A partir del capítulo 12, 13 en adelante comienzan los viajes misioneros de Bernabé, de Pablo y de otros apóstoles. Entonces, vivir la pentecostalidad no es solo recibir el poder, no es solo hablar en lenguas, es ser solidario con la gente y es salir de nuestra casa, dejar nuestra tierra y empezar a ser un misionero, llevar el evangelio a otras latitudes, más allá de nuestra Jerusalén. Simbólicamente, el lugar donde vivimos es como nuestra Jerusalén, pero nuestro destino no está allí. Nuestro destino está hacia lo último de la tierra. Es el envío a todas las naciones. En noveno lugar, vivir la pentecostalidad es transformar la realidad. ¿Se acuerdan que dijeron de los apóstoles, estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí? Es decir, no solamente ir a hacer misión predicando el evangelio, hablando, sino que un pentecostal, un cristiano que vive la pentecostalidad, tiene que ser un transformador, casi digo un revolucionario. Tiene que ser alguien que transforme la realidad, que trastorne la vida cotidiana, la vida común, que la altere, pero en sentido positivo. Que la gente pueda sentir la presencia de la iglesia, de los cristianos, allí donde ellos viven. Que puedan ver no solamente dioses a semejanza de hombre como confundieron, sino que puedan ver a gente que es capaz de que con el evangelio transformar la vida, transformar la realidad, transformar la sociedad, porque hemos sido llamados a transformar el mundo. Como decía un filósofo Feuerbach, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Hermanos, tenemos que transformar el mundo. La sociedad mexicana tiene que conocer a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no como una secta, no como un grupo, no como unos parias que están escondidos. Tiene que conocernos como gente que transforma la sociedad mexicana. Gente que alborota la situación para bien, produciendo cambios y cambios profundos en la sociedad. Y finalmente diríamos que vivir la pentecostalidad implica ser testigo de Cristo. Testigo,
La palabra testigo es ser mártir. Es decir, dar testimonio de Cristo, si es posible, hasta el martirio. Si es posible, entregando la vida hasta los confines de la tierra. Estamos convencidos de la verdad y que la verdad es Cristo. Pero esa verdad tiene que ser predicada y tiene que ser anunciada. Y dos cositas para terminar. El modelo de la misión lo tomamos de Jesucristo. Y uno de los estados de Cristo es la humillación, que empieza con la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se encarnó. Y encarnarse significa sumergirse, meterse dentro de la sociedad, vivir con la gente, poner su tienda como puso Jesús su tienda, habitar. Dice que habitó entre nosotros. Nosotros también, cuando hacemos misión, tenemos que encarnarnos en la realidad mexicana. ¿Dónde los ha puesto Dios a ustedes? Aquí en Zapopan. Ustedes tienen que ser elementos, gente que vive, que conoce la realidad de Zapopan o de otras latitudes donde el Señor lo lleve. Tiene que encarnarse allí. Tiene que vivir y convivir con la gente, conocer su cultura, conocer sus mecanismos de convivencia, conocer la economía, conocer los aspectos políticos, culturales, religiosos. Hay que encarnarse. Hay que meterse, eso es sumergirse, meterse en la realidad cultural de los pueblos. ¿Para qué? Para que una vez conociéndolo, lo llevemos como Cristo murió, resucitó y llevó cautiva la cautividad y a la iglesia la impulsó para que vaya a las naciones. Nosotros también, después de encarnarnos en la realidad, tenemos que vivir, llevar a la sociedad a nuevas condiciones. Esa es la promesa, según la Biblia, los profetas y Apocalipsis, que está prometido para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. Y nosotros somos los instrumentos del reino de Dios para atraer y producir nueva tierra, nueva sociedad, nuevo México, nueva América, nuevo mundo. Tenemos que producir eso. ¿Con qué? Con la fuerza del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que nosotros tenemos. Eso es la pentecostalidad. Entonces diríamos que la pentecostalidad es la fuerza del Espíritu, la dinámica, la acción de Dios mismo, Jesucristo resucitado dentro de la iglesia. Nosotros que somos cuerpo de Cristo, parte de su cuerpo aquí en México, tenemos que producir un cambio sustancial, un cambio radical de la sociedad mexicana. ¿Cómo es la sociedad mexicana? ¿Cómo es la sociedad americana en general? Y estoy pensando en las tres Américas, Norte, Centro y Sudamérica. ¿En qué condición vive la gente? ¿Cuáles son los grados de exclusión del sistema mundial, sistema capitalista mundial? ¿Cuáles son las condiciones de pobreza en que viven nuestros pueblos? Y la pregunta es, ¿qué hace la iglesia para cambiar esa situación? La iglesia tiene un ministerio. Es el ministerio de la palabra. La iglesia no va a reemplazar al Estado. La iglesia no puede cubrir los huecos que deja la administración pública. La iglesia no se va a poner a hacer lo que le corresponde a las autoridades públicas. Pero la iglesia, teniendo el ministerio de la palabra, puede hablar con las autoridades, puede llamar a la reflexión a la gente en el nombre de Jesús, para que cumplan la función para la cual fueron elegidos. Ministerio de la palabra. Y esa es la acción principal de la iglesia. Hacer que la sociedad tome conciencia de la realidad. Y eso empieza por la predicación del Evangelio. Hoy los sociólogos de la religión están considerando un gran aporte de los evangélicos. Antes nos criticaban porque solo nos dedicábamos a predicar el Evangelio y la gente se convertía. Hoy antropólogos, sociólogos de la religión, etnólogos, etcétera, los que estudian el fenómeno religioso, están viendo como un aporte de las iglesias evangélicas la predicación del Evangelio. ¿Sabe por qué?
Porque con la sola palabra, con la entrega del mensaje del Evangelio, hombres y mujeres que viven una vida de perdición, de la noche a la mañana cuando encuentran a Jesucristo, cambian su vida radicalmente. Y ese cambio ayuda, contribuye a la transformación de la sociedad. A la larga va a contribuir generando gente nueva, gente positiva, gente distinta. No hay otra cosa. Entonces, están viendo con buenos ojos. No nos consideremos como menos. Tenemos el mensaje del Evangelio, que es un mensaje transformador. Tenemos un poder de Dios que Dios nos ha dado desde Pentecostés hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Tenemos que vivir la pentecostalidad de la iglesia. Y nosotros, no solo nosotros, los pentecostales, sino toda la iglesia de Cristo en el mundo entero está llamada a vivir la pentecostalidad. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por la invitación. Lo vamos a dejar aquí y vamos a orar al Señor. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque a partir de tu palabra podemos entender lo que significa ser pentecostales, no como una denominación, sino como una experiencia que reproduce la llegada del Espíritu Santo, la formación de la iglesia, este nuevo tiempo, tiempo de la iglesia y tiempo de Cristo, hasta que tú vuelvas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, a transformar el mundo con el poder del Evangelio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.